Y por más que las veo, cuac. Oh, no, bro. Eh, sí, pues, ya, pues. Las clases están arriba, entonces ahí seguir poniéndole bueno nomás, pues. Wendy con Wendy nomás. Ya, y revisemos la tarea, pues. ¿Cómo era el problema? Mi suegra que pesa 100 kilogramos se sienta en una silla de 10 kilogramos. Supongamos que la aguanta. Supongamos que no se rompe la silla. Em, y nos dicen que la silla tiene cuatro patas y el peso se distribuye en cada pata de igual manera. O sea, se distribuye uniformemente el peso. Y modelamos la base de la silla con un radio de 1 centímetro. Es decir, son círculos de radio de 1 centímetro. Encuentra la presión en pascal entre la silla y el piso. Oh, mi conexión es inestable. ¿Estoy bien ahí? ¿Me escuchan o no? Profe dice que el ancho de la banda de la red del relator es muy bajo. Sí, Sí, pero ¿me escuchan o no? sí, se escucha entrecortado. Entrecortado, sí. La otra vez pasó lo mismo. Entrecortado, Sí, pero se arregla luego. Se anda súper charcha, profe. cámbiese de proveedor, profe. Sí, pues, nada que hacer, pues. En todo caso, la grabación queda bien, pero ya. ¿Sigue escuchándose mal? No, no, ahora se escucha bien. Bacán. Entonces nos pide la presión, pues. Le mandamos al tiro la definición de presión que es. Vamos, espero la respuesta. O estamos con desfase quizás. Fuerza partido por masa. Por área. ¿Cuál sería la fuerza? La gravedad, La fuerza peso, La ¿cierto? masa por la gravedad. Claro. Pero sería el peso de la suegra más el peso de la silla, po. Entonces vamos a poner, 110 por 9,8. claro, 110 por 9,8 que. Uy, ¿por qué anda así esta cuestión tan lento? Por 9,8 newton. Y eso da un valor de 1078 newton. Bacán. Entonces ya tenemos la fuerza. ¿Qué más necesitamos para la presión? El área total. El área, ¿cierto? Entonces el área sería el área de los cuatro circulitos. Oh, ahí hay un ruido de alguien. Que le voy a desactivar el audio. Mr. Christian. Ahí le desactivé el audio porque está en una pelea de gatos. Y ya. Enchufémonos, enchufémonos. Estoy un poco desenchufado. Ya me enchufé, me enchufé. Entonces el área sería el área de las cuatro patas, po. Entonces el área sería 4 por pi r cuadrado.
Porque pi r cuadrado del área de una pata. Entonces lo multiplicamos por 4, así de corta. Entonces 4 por pi. ¿Cuánto nos dijeron que era el radio? 1 centímetro. ¿Y eso en el sistema internacional de unidades cuánto es? 0,01 metro. ¿Cierto? Y eso al cuadrado. Entonces el área... ¿Cómo va el área? Parece que yo voy a tener que hacer todos los cálculos. Ya vos cabros, si ustedes tienen ahí. Que yo no tengo calculadora. Pero luego aquí... 0,001256 metros cuadrados. Exacto, me dio lo mismo. 001256. 0,00 S2 charcha 56 metros cuadrados. Y ahí estamos, pues chiquillos. Eso nomás era la tarea. Y ahora el área. O sea, la presión en la fuerza partido en el área. Tenemos la fuerza, tenemos el área. Entonces sería 1078 dividido en 0,00. Y eso es igual a 858.280,2548. toma. Aquí tenemos 857.000, ¿cierto? Por ahí. 857.846. 858. 57.000. 280. 845 me dio a mí. Ya, pero eso es 858. A mí me dio 858, 280, me dio eso. Ti, 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 ti. 2548. Es que yo no aproximo. Bueno, ya. Pero está 857.000 como algo, ¿cierto? Y eso, pascales. Y esa es la Profe, respuesta. Dígame. yo donde saqué el área aproximé el 0,00, lo aproximé como 0,001 acá en el área. Sí, pues ahí cambia el resultado. Pero chiquillo, yo con esas cuestiones, pum, bueno nomás. Y eso son cuestiones de matemática. A mí me interesaba que pusieran esto, la presión es fuerza partido en área y ahí como calcularon la presión y el área. Y eso nomás. Yo se los pongo bueno igual. Vale, profe. Si no, pero si así es la cuestión. Po. Sí. Y esa era la tarea, po. ¿Cachai? ¿Cuánto nos demoramos? 3 minutos. Y así han sido todas las tareas, chiquillos. Ah, y eso, ¿alguna duda? No, profe. Continuamos, entonces. Vamos a ver algo que todavía me sorprende. Que es la fuerza de flotabilidad. Vamos a hacer de nuevo nuestro ejemplo, querido ejemplo de el tarro. Yo pensé que era el de su suegra, profe. No, la suegra ya que se vaya para la casa. Tiquitiquitín. Tenemos el tarro. Bueno, hay algo que que no les mencioné en la clase de ayer, po, que es que sobre esa lata, bueno, aparte que vimos que hay una presión, ¿cierto? Sobre ella, el líquido hace una presión por todas partes. Las moléculas de agua hacen presión por todas partes sobre la lata. Po. Ya. Lo que calculamos aquí es pum, la que se hace aquí, pero también sobre la lata se están haciendo fuerza aquí, que son las fuerzas que hace el líquido sobre ella, po, la presión.
Y también abajo. ¿Correcto? ¿Se entiende eso? Las moléculas de agua, porque antes ahí no había agua, o sea, no había agua, po. Entonces yo pongo esa lata y desplacé esas moléculas que habían ahí, po. Las moví y pum, tratan de volver a ese punto, po. ¿Qué pasa entonces? Hay una presión hacia abajo del líquido y hay una presión hacia arriba. ¿Cómo dijimos que era la presión de acuerdo a la altura? Bueno, la presión dijimos que era la densidad por la altura por G, ¿cierto? En un líquido sumergido. Entonces va a ir dependiendo de la altura la presión, ¿cierto? ¿A qué profundidad se encuentra el líquido? O sea, en este caso el tarro de lenteja. Aquí hay una altura, ¿cierto? Que vamos a llamar H1. Y acá abajo hay otra altura, a esta altura. A la altura de la base hay otra altura H2. Po. Entonces, esta presión de abajo, al tener mayor profundidad, va a ser mayor que la presión desde arriba. Po. Porque esta tiene menos altura. Po. Porque H2 es mayor que H1, entonces la presión en 2 es mayor que la presión en este punto 1. Entonces, ese es el origen de nuestra fuerza de flotación, que ya vamos a irla definiendo. Pero aquí la estamos derivando de principios básicos. Po. Entonces, a resumen de ahora, en este punto hay más presión, ¿cierto? O sea, perdón, menor presión. Menor presión. Y aquí hay mayor presión. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Calculemos esa fuerza, esa diferencia de fuerzas. ¿Cómo sería? Yo ya sé que la fuerza que está aquí abajo va a ser mayor que la fuerza que está arriba porque hay mayor presión. ¿Cómo es la fuerza? Sería la fuerza. La fuerza sería... Vamos a llevar esta abajo el punto 2, ¿cierto? Entonces sería la fuerza en 2 menos la fuerza en el punto 1 que hay arriba. Menos la fuerza en 1. Bueno, como dijimos que era la presión, se relacionaba con la fuerza, era la presión por el área, eso va a ser igual a la fuerza. ¿Cómo sería la fuerza en 2 entonces? Sería nuestra densidad del líquido por la altura en 2 por la aceleración de gravedad. Eso es toda la presión, ¿cierto? Y por el área. Bueno, y menos es exactamente lo mismo. Solo que cambia la altura. La altura en 1 por la aceleración de gravedad y por el área. Perfecto. Sigamos nomás. Bueno, extraemos el factor común aquí que es la densidad por G por el área. Y todo eso por H2 menos H1. Esa es la fuerza. ¿Y qué es H2 menos H1? Este dibujito. H2 menos H1 sería esto. Base por altura. La diferencia de la altura H2 menos H1 sería la altura de la lata, por cierto. Sería esto. Si yo a H2 le quito H1, me queda esta H, que es la altura de la lata. Y le vamos a poner H sub L. Entonces,
Vamos llegando. La densidad es la densidad del fluido, eso es cuático. Es la densidad del fluido. Por G, por el área, por la altura de la lata. ¿Qué lata? ¿Qué es ese término en paréntesis? El área por la altura de la lata. Los cúbicos, Es un volumen, ¿cierto? volumen. Mm. Ya bueno, este paso me lo tienen que comprar. Porque puede ser... Bueno, si quieren se lo explico, pero... ¿Ese volumen de qué es? Es el volumen de la lata, ¿cierto? El área por la altura de la lata. Pero también es el volumen de líquido que desplazó la lata, po. O sea, si no estuviera la lata ahí, es el volumen que movió la lata. Entonces es el volumen de fluido desplazado por la lata. Ah, conexión inestable de nuevo. ¿Aló? ¿Se escucha bien, sí o no? Se le escucha cortado a veces, como que va y viene. Sí, dale internet. Entonces, la densidad. Palazo. Y ahora, por ahí va mejorando. No se escucha nada, profe. Solo queda esperar. Ahora sí. Sí, por ahí se escucha mejor. Ahí se escucha bien. Sí, esta cuestión va y viene. Pero, te había mandado parejito estos días. Ya, repito.